La paz del Señor sea contigo. Me llamo Padre Andrés Valdés. Soy sacerdote católico y hoy no vengo a señalarte con el dedo como si yo fuera mejor, sino a acompañarte como alguien que ha visto demasiadas almas cansadas por cargar solas lo que Cristo quiere quitarles en un minuto de misericordia, la confesión. El tema es directo, casi incómodo, pero necesario. 5 signos de que necesitas confesarte cuanto antes. No cuando tenga tiempo, no cuando me sienta mejor, no cuando pase esta etapa. Cuanto antes. Y te lo digo con ternura, porque a veces lo urgente no es lo que grita afuera, sino lo que se apaga por dentro. Imagina una escena sencilla. Te empieza a doler una muela. Al principio molesta poco, un pinchazo. Tú dices, no es nada. Luego llega la noche, el dolor sube, te late en la sien, te impacienta, te roba el sueño. Y aún así, muchos hacemos lo mismo. Tomamos un analgésico y seguimos. Pero el analgésico no cura, solo calla el grito. Con el alma pasa igual. Hay dolores que se anestesian con entretenimiento, con prisa, con pantallas, con una sonrisa ensayada. Y por fuera pareces bien, pero por dentro algo está supurando. Antes de los signos, recordemos qué es el pecado. No es simplemente romper una regla de la iglesia. El pecado es una herida en la relación con Dios y también en la relación contigo mismo y con los demás. Es como desviar el rumbo. Tú fuiste creado para amar, para la verdad, para la vida, y cuando eliges lo contrario, tu interior se desordena. Por eso la confesión no es un invento de sacerdotes para tener trabajo. Es un regalo de Jesús. El resucitado confió a su iglesia el poder de perdonar los pecados. Y cada vez que te confiesas, no estás haciendo teatro. Estás entrando en un encuentro real con la misericordia. Ahora sí, escucha con calma. No pienses en tu esposo, en tu esposa, en tu suegra, en tu compañero de trabajo. Piensa en ti. Esto es una conversación de corazón a corazón. El primer signo, muy común y muy fácil de ignorar, es cuando empiezas a huir de Dios y de lo santo. No siempre con rebelión, muchas veces con frialdad. Antes rezabas, aunque fuera un Padre Nuestro. Antes la misa dominical era un ancla. Antes te nacía hacer la señal de la cruz al salir de casa. Y ahora, no es que odies a Dios, es peor, te da igual, o te estorba, o te incomoda. Empiezas a justificarte. Estoy cansado, tengo 1000 cosas, Dios entiende, yo creo a mi manera. Y sí, Dios entiende, pero justamente porque entiende, sabe lo que está pasando. Cuando uno se aleja de la fuente, no tarda en secarse. Hay un detalle que me impresiona mucho como confesor. Algunas personas me dicen, Padre, no he ido a la iglesia en años y no me ha pasado nada. Y yo les pregunto con suavidad, ¿y la paz interior? ¿Y la paciencia? ¿Y la capacidad de perdonar? ¿Y la alegría limpia, sin necesidad de escapar? Y entonces aparecen grietas, irritación constante, tristeza sin nombre, vacío, una especie de cansancio del alma. El corazón se acostumbra a vivir sin respirar profundo. Y si además notas que estar cerca de Dios te molesta, presta atención. Hay gente que entra en una iglesia y se pone nerviosa, se distrae, se fastidia, siente rechazo. No siempre es por falta de hábito. A veces es porque la luz duele cuando uno ha vivido tiempo en sombras. Como cuando tienes una herida y alguien la toca. No es odio a la mano que cura, es dolor de lo que está infectado. Ese malestar puede ser un grito del alma diciendo, necesito volver. A veces la huida no es solo de la oración o de la misa. También huyes de todo lo que te recuerde la verdad, un consejo espiritual, una palabra del Evangelio, incluso una conversación seria. Te rodeas de voces que te tranquilicen. No exageres,
todos lo hacen. Eso ya no se usa. Lo importante es ser buena persona. Y claro que es importante ser buena persona, pero si ser buena persona se convierte en excusa para no mirar tu conciencia, entonces no es bondad, es evasión. Si te reconoces aquí, no te humilles ni te desesperes. Al contrario, alégrate de que todavía sientes algo. El peligro verdadero no es el que llora por su pecado. El peligro es el que ya no siente nada. El hecho de que este tema te incomode puede ser una gracia. Dios tocando la puerta por dentro. Y ahora viene una pregunta simple, pero valiente. ¿Yo estoy huyendo? No de teorías, no de discursos. ¿Estoy huyendo de Dios en lo concreto? Si la respuesta es sí, dile hoy, ahí donde estás, con palabras pobres pero sinceras. Señor, me he ido lejos. No sé cómo volver. Llévame. Esa oración pequeñita es a veces el primer paso de una gran confesión. Porque cuando uno huye, casi siempre pasa algo más. El pecado empieza a cambiar de nombre. Y ahí entramos en el segundo signo, que es peligrosísimo y muy sutil. Cuando tu conciencia deja de llamar al mal por su nombre y empiezas a vestirlo de excusas bonitas. Y quiero que lo miremos despacio, porque en ese punto muchas almas se pierden sin darse cuenta. El segundo signo, entonces, es este. Cuando empiezas a llamar bien a lo que en el fondo sabes que te está haciendo daño y llamas exageración a lo que antes reconocías como verdad. Es un cambio de lenguaje, casi invisible, pero mortal. La mentira ya no es mentira, es una estrategia para evitar problemas. La impureza ya no es impureza, es algo privado o una necesidad. La falta de caridad ya no es falta de caridad, es ser sincero, decir las cosas como son. El rencor ya no es rencor, es poner límites. Y poco a poco, sin darte cuenta, el corazón va construyendo un diccionario propio para no tener que enfrentarse al Evangelio. Te lo digo con respeto. El ser humano es brillante para justificarse. No lo digo para humillarte. Lo digo porque yo también tengo un corazón que busca atajos. Hay una frase que escucho mucho, dentro y fuera del confesionario. Padre, mientras yo no haga daño a nadie. Y ahí está el engaño, porque el pecado siempre daña a alguien, aunque al principio parezca íntimo. Si yo alimento la soberbia, mi familia termina pagando mi dureza. Si yo sostengo una doble intención, otros terminan comiendo la consecuencia. Si yo me acostumbro a mirar a las personas como objetos, después me cuesta amar de verdad, y los más cercanos lo notan. El pecado no es un hobby secreto, es una herida que se expande. Dios te dio la conciencia como una brújula. No es perfecta, hay que formarla, educarla, purificarla, pero está hecha para la verdad. Y cuando la conciencia está viva, hace su trabajo, incomoda, te empuja a decir, esto no está bien. Te pone una piedra en el zapato para que no sigas caminando hacia el precipicio. ¿Qué hacemos muchos? En lugar de quitarnos el zapato y sacar la piedra, nos acostumbramos a cojear. Y como duele, buscamos un truco, el ruido. Ruido mental, opiniones, todo el mundo lo hace. La iglesia está atrasada. Dios es amor, así que no importa. Yo tengo mi manera de creer. Y repito, Dios es amor, sí, pero precisamente por amor te llama a salir de lo que te esclaviza. El amor no es indiferencia. El amor es medicina, a veces con sabor amargo, pero medicina. Hay un momento especialmente peligroso, cuando ya no te preguntas, ¿esto agrada a Dios? Sino, ¿esto me conviene? ¿O esto me hace sentir bien? Entonces la medida ya no es la verdad, sino la comodidad. Y la comodidad es un ídolo muy educado. No grita, no amenaza, solo te acaricia y te adormece. Te dice, no pienses tanto, vive,
disfruta, total. Pero detrás de ese total suele esconderse la tristeza que no quieres mirar. Quisiera que te imagines la conciencia como una lámpara. Si la lámpara está encendida, ves el polvo en la habitación, no porque la habitación sea más sucia, sino porque hay luz, y cuando hay luz, puedes limpiar. Pero si apagas la lámpara, el polvo sigue ahí, solo que ahora no lo ves. Eso le pasa a muchos cristianos. No es que de repente se vuelvan monstruos, es que apagan la luz para no ver. Y lo terrible es que después llegan a creer, sinceramente, que la habitación está limpia, no porque lo esté, sino porque se acostumbraron a la oscuridad. Por eso, si notas que llevas tiempo suavizando el pecado, justificando lo injustificable, relativizando lo que antes sabías con claridad, ese es un signo urgente de confesión, porque la confesión no solo perdona, también vuelve a encender la lámpara. El perdón no es un borrado mágico sin verdad. El perdón es un encuentro donde dices, Señor, aquí está mi herida, aquí está mi mentira, aquí está mi desorden. Y Él no te responde con desprecio, sino con una gracia concreta. Te devuelve la capacidad de ver. Y aquí quiero hablarte como padre, no como juez. Tal vez al escucharlo sientes una resistencia. Padre Andrés, pero yo ya no sé qué está bien y qué está mal. Todo está confuso. Te entiendo. Por eso la Iglesia insiste tanto en formar la conciencia, con el Evangelio, con la oración, con el examen diario, con el consejo espiritual, con una vida sacramental regular. Porque si no alimentas tu conciencia con verdad, otros la alimentarán con eslogans. Y los eslogans son rápidos, pero no salvan. Ahora bien, cuando la huida de Dios se junta con la conciencia adormecida, aparece con mucha frecuencia el tercer signo, la doble vida. Este es durísimo, porque cansa el alma como pocas cosas. Doble vida no significa necesariamente que seas malo delante de todos. A veces por fuera eres correcto, incluso religioso. Cumples, ayudas, participas, te muestras amable. Y sin embargo, hay un cuarto oscuro que no dejas entrar a nadie, ni siquiera a Dios. Una adicción escondida, una relación que sabes que no es recta, un hábito que te degrada, un engaño sostenido, un resentimiento que llevas años justificando. Por fuera, una fachada. Por dentro, un combate secreto que te está robando la alegría. La doble vida tiene un síntoma muy concreto, la sensación de llevar una máscara. Te ríes, pero por dentro estás tenso. Te saludan y tú piensas, si supieran. Y esa frase, si supieran, se convierte en una prisión, porque ya no vives para amar, vives para sostener una imagen, y sostener una imagen exige energía. Por eso tanta gente vive agotada sin saber por qué. No es solo el trabajo, es el peso de la máscara. Aquí suele entrar la tentación más venenosa. No vayas a confesarte, eres un hipócrita. Escúchame bien, esa voz no viene de Dios. Dios nunca te dice, quédate en el barro para que aprendas. Dios te dice, levántate. El hipócrita verdadero no es el que lucha y cae. El hipócrita verdadero es el que finge que no necesita misericordia. El que se arrodilla y dice la verdad, aunque tiemble, no es hipócrita. Es un hijo que vuelve. Y quizá me dices, Padre, pero yo confieso lo mismo una y otra vez, siempre lo mismo. Y yo te respondo con una imagen muy humana. Cuando una herida es profunda, no se cura con una sola gasa. Se limpia, se desinfecta, se vuelve a limpiar, se cuida, se vigila. A veces duele, a veces supura. ¿Eso significa que el médico no sirve? No. Significa que la herida era real. La confesión, vivida con sinceridad, es una medicina que trabaja también con el tiempo. Dios no se cansa de perdonar. Quien se cansa, a veces,
somos nosotros de creer. La doble vida también suele traer una consecuencia espiritual. La oración se vuelve pesada. Te arrodillas y te distraes. Intentas rezar y te invade una inquietud. Vas a misa y por dentro estás incómodo, como si algo te acusara. No siempre es pecado, lo repito. Hay factores psicológicos y humanos, pero muchas veces es la coherencia del alma pidiendo auxilio. Es como querer hablar con alguien a quien sabes que has herido, sin pedir perdón. Las palabras salen, pero el corazón está apretado. Por eso el tercer signo es tan claro. Si vives dividido, si sostienes una fachada mientras por dentro te escondes, necesitas confesarte cuanto antes. No para quedar bien con Dios, sino para dejar de vivir fragmentado. Cristo no vino a pulir tu máscara, vino a sanar tu corazón. Y cuando uno vive dividido, casi siempre aparece el cuarto signo, que empieza como un murmullo y termina como un grito, la pérdida de la paz interior. No hablo de una paz superficial, esa tranquilidad de quien no se preocupa por nada. Hablo de esa paz profunda que nace cuando uno vive en verdad. Cuando esa paz se rompe, algo dentro busca compensación. Te vuelves más irritable, saltas por detalles, te cuesta perdonar, te cuesta estar en silencio. A veces llega el insomnio, el cuerpo se acuesta, pero la conciencia se queda de pie. O llega una ansiedad sin nombre, como si siempre faltara algo, como si nunca pudieras descansar de verdad. Y entonces, en lugar de ir a la fuente, buscamos anestesia. No te escandalices por la palabra, míralo con sinceridad. Anestesia puede ser alcohol, pornografía, apuestas, drogas, sí. Pero también puede ser el teléfono, las redes, la serie tras serie, el trabajo sin pausa, el comer por ansiedad, el comprar para llenar un hueco, el ruido constante para no escuchar el corazón. Son maneras de decirle al alma, cállate. Y el alma se calla un rato, pero después grita más fuerte. Si te estás reconociendo en esto, no te condenes. Lo que quiero es que veas el mecanismo. Cuando no hay confesión, la herida busca salida. Y si no sale por la puerta de la misericordia, sale por ventanas rotas, compulsiones, evasiones, enfados, tristeza. Por eso Jesús no te invita a ser fuerte sin más, te invita a venir a Él. Y muchas veces el paso concreto para venir a Él es arrodillarte y decir, he pecado, me he escondido, me he justificado, me he dividido, he perdido la paz. Y aquí, justo aquí, en este punto donde uno ya está cansado de sí mismo, suele aparecer una frase peligrosa, la más peligrosa de todas. Ya no tiene sentido. Dios no me va a perdonar. Yo no puedo cambiar. Si esa frase se te ha asomado alguna vez, aunque sea como un susurro, no la ignores, porque ahí estamos entrando en el signo más doloroso, el que toca el centro del Evangelio, cuando empiezas a perder la confianza en la misericordia. Déjame acercarme a ese momento con mucha delicadeza, porque de esa batalla depende, muchas veces, que un hijo vuelva a casa o se quede sentado, lejos, pensando que ya no hay lugar para él, pensando que ya no hay lugar para él. Ese pensamiento, ese cansancio interior que dice, ya no tiene sentido, es el quinto signo, quizá el más doloroso y el más decisivo. Cuando empiezas a perder la confianza en la misericordia de Dios y en el sentido mismo de la confesión. Y quiero que lo mires de frente, porque a veces se disfraza de humildad, pero en realidad es una trampa muy fina. Suena humilde decir, soy demasiado pecador, he caído demasiadas veces, Dios ya estará harto de mí. Pero si lo piensas con calma, hay algo escondido ahí, como si tu pecado fuera más fuerte que la cruz, como si tu miseria tuviera la última palabra y no el amor de Cristo. Eso no es humildad, eso es desesperanza. Y la desesperanza, hijo mío,
hija mía, no viene del Padre. El enemigo trabaja con una estrategia que he visto repetirse cientos de veces. Primero te susurra: no pasa nada, todos lo hacen, no seas rígido. Después, cuando caes, te dice: no lo menciones, es una tontería, no exageres. Y cuando por fin la luz de Dios atraviesa tu conciencia y te hace ver que sí importa, entonces cambia el tono y golpea con fuerza. Ahora sí, estás perdido. Esto ya no tiene arreglo. ¿Cómo vas a mirar a un sacerdote? ¿Cómo vas a mirar a Dios? Mejor quédate donde estás. ¿Ves la mentira? Primero minimiza el pecado y luego aplasta al pecador. Primero lo pinta como juego y luego como condena. En ambos casos, el objetivo es el mismo: mantenerte lejos del confesionario, lejos del abrazo del Padre. Déjame decirte algo con la claridad de un sacerdote y con la ternura de un hermano. Dios no se cansa de perdonar. Quien se cansa es nuestra vergüenza. Quien se cansa es nuestro orgullo herido. Quien se cansa es nuestra imagen de yo debería poder solo. Pero el corazón de Dios no funciona como el nuestro. Nosotros llevamos cuentas, guardamos listas, recordamos frases, reabrimos discusiones. Dios, cuando perdona, no te humilla, te levanta. Cuando absuelve, no te lanza al pasado, te abre un futuro. El problema no es que Dios se quede sin misericordia. El problema es que tú puedas quedarte sin esperanza para recibirla. Quizá me estás escuchando y dices: Padre Andrés, pero yo he confesado lo mismo 1000 veces. Sí, y te voy a responder con una imagen que no falla. Un niño aprende a caminar cayéndose. Se levanta, cae, se levanta. ¿Qué hace un padre bueno? No lo mira con desprecio. No le dice: eres un fracaso, deja de intentar. Le tiende la mano, lo anima, le enseña. Y cada caída, aunque duela, forma parte del aprendizaje. La vida cristiana no es una autopista sin tropiezos. Es un camino donde la victoria muchas veces consiste en levantarse de nuevo. La confesión no es una medalla por no caer. Es una mano tendida cuando has caído. Y esa mano es Cristo. Ahora, cuidado. Esto no significa tomar el pecado a la ligera. No significa decir, bueno, peco y ya. No. Significa luchar sin desesperar. Significa odiar el pecado. Sí, pero sin odiarte a ti mismo. Porque cuando te odias, te encerraste. Y Dios no quiere encerrarte. Dios quiere liberarte. Por eso, si has llegado al punto de decir, ya no tiene sentido, ese es precisamente el momento de dar el paso. No cuando te sientas perfecto, no cuando te sientas valiente, justo cuando te sientes débil, porque ahí se nota que la gracia no es tu mérito, sino su regalo. Tal vez el motivo por el que no vas a confesarte no es solo miedo a Dios, sino miedo al sacerdote. Piensas: me va a juzgar, se va a escandalizar, me va a tratar mal. Puede haber experiencias humanas difíciles, y no voy a negar que a veces un confesor puede equivocarse en el modo. Pero escucha esto: en la confesión, el sacerdote no está para coleccionar tus miserias. Está para ser instrumento de una misericordia que no es suya. Y hay algo más. Existe el secreto sacramental, un silencio absoluto que protege tu conciencia. Lo que se dice allí no se va con chismes, no se convierte en conversación, no se usa contra ti. Tú no estás entrando a un tribunal humano de humillación. Estás entrando al lugar donde Cristo te toca. Y si no sabes por dónde empezar, si hace años que no te confiesas, si la vergüenza te ahoga, no te compliques con discursos. Puedes decir algo tan simple como: Padre, hace mucho tiempo que no me confieso. Tengo miedo. Ayúdeme. Eso basta para abrir la puerta. El resto se ordena. La gracia sabe poner orden donde tú solo ves caos. Lo importante es la sinceridad, no la elegancia.
Permíteme darte un consejo muy práctico, pero dicho en forma de camino interior, no como lista fría. Primero, busca un momento de silencio real, sin pantalla, sin ruido. Ponte delante de un crucifijo si puedes, o imagina la mirada de Cristo que no acusa, sino que ama, y pide al Espíritu Santo luz. No te pido que recuerdes cada detalle de tu vida como si fueras un archivador. Te pido que dejes que Dios te muestre lo esencial. ¿Dónde te alejaste de Él? ¿Dónde heriste a los demás? ¿Dónde te heriste a ti mismo? ¿Dónde te justificaste? ¿Dónde llevas una doble vida? ¿Dónde perdiste la paz y buscaste anestesia? Y sobre todo, ¿dónde empezaste a creer que ya no hay perdón? Con eso ya tienes material de confesión. Una confesión buena no es la más larga, sino la más verdadera. Después, decide un día, porque el corazón engaña con mañana, y el mañana se convierte en meses, y los meses en años, y al final te acostumbras a cargar piedras como si fueran parte de tu espalda. Decide un día cercano y ve, aunque tiemble tu voz, aunque sientas que no mereces estar allí. El hijo pródigo no volvió porque se sintiera digno, volvió porque tenía hambre y recordó una casa. Tú vuelve porque tu alma tiene hambre de paz y porque existe una casa, el corazón del Padre. Quizá te asusta una cosa. ¿Y si vuelvo a caer? Es probable que haya recaídas en ciertos hábitos. La vida espiritual no es un interruptor mágico, pero cada confesión hecha con verdad te vuelve un poco más humilde, un poco más consciente, un poco más dependiente de Dios y menos dependiente de tu orgullo. Y eso ya es un avance enorme. Además, la confesión no es solo perdón como borrado, es gracia real para luchar. A veces no se nota al instante como emoción, pero se nota con el tiempo como fuerza, como claridad, como capacidad de cortar una ocasión, de pedir ayuda, de frenar una costumbre. Y aquí quiero hablarte del corazón. El quinto signo, el de la desesperanza, suele venir acompañado de una frase interior muy tóxica. Yo soy así. Esa frase parece realista, pero muchas veces es una rendición. Tú no eres tu pecado. Tú no eres tu adicción. Tú no eres tu caída. Tú eres un hijo, una hija, creada para Dios. Sí, herida. Sí, con historia. Sí, con lucha, pero no definida por el barro, sino por la llamada. La confesión es precisamente el sacramento que rompe etiquetas. Donde tú dices, soy indigno, Dios dice, eres mío. Donde tú dices, ya no puedo, Dios dice, conmigo sí. Quizá ahora mismo sientes una mezcla rara. Deseo de volver, pero miedo de mirarte por dentro. Ese miedo es normal, porque mirar la verdad duele un poco, como el agua que limpia una herida. Pero es un dolor que cura, no un dolor que destruye. Hay dolores que te hunden y hay dolores que te despiertan. El dolor del arrepentimiento, cuando es sincero, no es una condena. Es el inicio de la libertad. Y la libertad no llega cuando ya no tienes pecado, sino cuando dejas de esconderlo. Déjame resumirte, con la sencillez de un padre espiritual, lo que hemos recorrido juntos, para que tu alma lo entienda sin enredos. Si notas que te estás alejando de Dios y de las cosas santas, si ves que tu conciencia se ha adormecido y empiezas a llamar bien al mal, si vives dividido con una doble vida, si has perdido la paz interior y buscas anestesia en lo que sea, y si encima te ha visitado la desesperanza que te dice que Dios ya no te quiere, entonces no lo dudes. Necesitas confesarte cuanto antes. No para cumplir un requisito, sino para salvar el corazón. Porque el pecado no solo rompe normas, rompe la alegría, la paz, la capacidad de amar. Y ahora, antes de cerrar esta conversación, quiero proponerte algo muy concreto, pero dicho como oración para que te nazca desde dentro. Si puedes, repite en tu interior,
aunque sea con tus palabras. Señor Jesús, no quiero seguir huyendo. Me he justificado, me he escondido, me he dividido, he perdido la paz, he dudado de tu misericordia, pero hoy vuelvo. Dame luz para ver, valentía para confesar, humildad para pedir perdón y fuerza para empezar de nuevo. Si dices eso con sinceridad, aunque te sientas seco, Dios ya está obrando. Y si te da vergüenza, ofrécesela a Dios. Dile, Señor, me da vergüenza, pero te la entrego. La vergüenza, cuando se entrega, se vuelve puerta, porque te obliga a apoyarte no en tu imagen, sino en la gracia, y ahí, en esa pobreza, Dios hace maravillas. Yo, Padre Andrés Valdés, te lo digo con toda el alma. No estás demasiado lejos. No has caído demasiado. No has repetido demasiado. Mientras respires, hay camino de vuelta. Y si hoy, al escucharme, sientes una pequeña chispa de deseo de confesarte, no la apagues. No la tapes con otra distracción. Guárdala como se guarda una llama en medio del viento. Y haz el paso. Busca el confesionario. Busca a Cristo que espera. Verás que no te recibe con reproches, sino con una paz que no se compra en ningún lugar del mundo. Que el Señor te conceda esa valentía humilde que no se cree fuerte, pero camina. Que el Espíritu Santo ilumine tu conciencia con amor, no con terror. Y que la Virgen María, refugio de los pecadores, te tome de la mano y te lleve de vuelta a la casa del Padre. Con todo mi corazón te bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.